Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Epístolas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Les recuerdo que este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Leroy Bartel. Es un placer compartir con ustedes esta enseñanza y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que para sacarle el mayor provecho al video, pues lo recomendable es que lea también el libro Epístolas de la Prisión, escrito por Leroy Bartel, y no olvide suscribirse al canal si todavía no lo hacen, para recibir notificaciones de los futuros videos. Vamos a dar comienzo. Seguimos estudiando la unidad número 2, que está enfocada en la carta escrita hacia los Efesios, unidad 2, Efesios. Y a través de esta carta nos damos cuenta e iremos también dándonos cuenta que Pablo nos dice dos cosas a través de esta carta que le había escrito a los Efesios. Número 1, qué significa estar en Cristo, y número 2, cómo debemos mostrarlo cada día en nuestras vidas. Y en esa primera mitad de la carta, que es los capítulos 1 al 3, se recalca sistemáticamente lo que Cristo ha logrado a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Empezamos a estudiar un poquito de esto el video pasado y vamos a continuar con ello hoy. Aquí se subraya lo que son los cristianos y lo que está disponible para los cristianos en Cristo. Dibuja un cuadro vívido de lo que significa estar perdido y las ricas bendiciones de ser perdonado, restaurado e incluido en Cristo. En la segunda mitad, que lo estaremos estudiando más adelante, los capítulos 4 al 6, aquí señala el resultado práctico de estar en Cristo. Revela la diferencia que Cristo hace dentro de una iglesia local, dentro de nuestra vida personal y dentro del hogar. Esto desafía a los creyentes a participar en el conflicto espiritual y asegura la victoria de ellos a través del poder del Espíritu Santo, la armadura completa de Dios y la oración. En esta ocasión, mis hermanos, nos vamos a enfocar en el capítulo 6 de nuestro libro de estudio. Este se titula Lo que Dios logró por medio de Cristo. Como ya mencionamos, el tema que domina esta carta es la provisión de Cristo y la responsabilidad cristiana. Y este patrón es a veces llamado tema indicativo imperativo. Recordará que se tocó este tema ya en el capítulo 5 de este libro de estudio. Esta terminología, hermanos, está basada en la forma en que Pablo utiliza esos modos del verbo en el idioma griego. El modo indicativo se usa para describir la realidad o los hechos desde la perspectiva de alguien que observa las cosas objetivamente. En Efesios, el modo indicativo se usa para describir quién es Cristo, lo que Él ha hecho y todas las provisiones y realidades espirituales que se producen debido a lo que Él hizo. Y en la parte de Efesios que consideramos en este capítulo, veremos cómo el modo indicativo domina. El modo imperativo se usa con más frecuencia, pero ya en los capítulos 4 al 6 de la carta a los Efesios. Pablo usa este modo para exponer cómo deben vivir los cristianos a la luz de lo que Cristo ha hecho y lo que ellos son en Cristo. Sin duda, Pablo se mueve lógicamente del indicativo al imperativo, primero para enfatizar la provisión de Cristo y de ahí considerar la responsabilidad cristiana a la luz de esa provisión. En otras palabras, los capítulos 4 al 6 de Efesios se derivan de lo que Pablo ha establecido doctrinalmente en los capítulos 1 al 3. En el capítulo 2 de Efesios está diseñado un patrón antes y después. En la primera parte del capítulo 2, Pablo recuerda a los cristianos de Éfeso lo que Cristo ha hecho personalmente por ellos a través de la salvación. Él los ha reconciliado con Dios en Cristo. Y en la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, Pablo enfatiza la reconciliación a través de Cristo en un nivel interpersonal y colectivo. En Cristo todos somos aceptados e incluidos como pueblo del pacto de Dios, sin importar nuestra procedencia. El capítulo 3, versículo 1 al 13, amplía este tema alrededor del concepto del misterio de Cristo. Para finalizar, Pablo ora para que los creyentes se den cuenta de todo lo que tienen y son en Cristo y se apropien de ello. La sección termina con una doxología poderosa de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en la vida personal de los cristianos y colectivamente dentro de la iglesia. Esto nos da una idea, mis hermanos, de lo que podemos esperar de este capítulo. Tenemos 4 diferentes lecciones. En la primera lección, titulada El antes y después de aquellos que están en Cristo, esto se va a dividir en dos partes. La primera parte, comenzamos hablando antes de la salvación, nuestra situación era desesperada. Vamos a a describir un poquito lo que es la vida antes de Cristo. Estábamos muertos en pecado, estábamos perdidos, estábamos encaminados al juicio de Dios, estábamos fuera de control. El siguiente punto clave es la gracia de Dios imparte salvación por la fe. Vamos a estar definiendo salvación y gracia
de la manera en que se usan ahí en Efesios. Tenemos un punto clave que es: la gracia de Dios imparte salvación, la gracia de Dios también sustenta la salvación, y en la salvación nuestra vida es cambiada. Vamos a estar viendo algunos puntos, 4 resultados de estar en Cristo. El primero es: tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos una posición y tenemos propósito y potencial. La siguiente lección 6.2 se titula el antes y después de aquellos que están en Cristo, la segunda parte número 2. Comenzamos con un tema clave, un punto clave aquí, que es la reconciliación. Vamos a definir reconciliación y describir lo que ella incluye de lo que aprendemos en Efesios. Luego el siguiente punto clave es: sin Cristo experimentamos las consecuencias del distanciamiento. Y hay 5 cosas que vamos a estar analizando aquí que Pablo les mencionó a esos creyentes. Sin Cristo no tenían un Salvador, sin ciudadanía estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin pacto eran ajenos a los pactos de las promesas, sin identidad estaban sin esperanza, sin el Dios vivo viviente estaban sin Dios en el mundo. El siguiente tema clave de aquí de esta lección es: Cristo mismo nos reconcilió. Y aquí analizamos 4 cosas que Cristo ha llevado a cabo a nuestro favor. La primera es: Él nos ha acercado, Él trajo paz, Él trajo unidad y Él nos proveyó entrada también. El siguiente punto clave es: a través de Cristo experimentamos los beneficios de la reconciliación. Y hay 3 analogías que Pablo utiliza para describir los resultados de esta reconciliación. Lo primero es que somos conciudadanos en el reino de Dios, somos miembros de la familia de Dios y somos juntamente edificados para ser un templo. La lección 6.3 se titula la revelación del misterio de Cristo. Aquí comenzamos con el primer tema clave, que es: el misterio ha sido revelado. Luego vemos que el misterio incluye a todas las naciones. Para esto veremos algunas de las palabras que utilizó Pablo para poder describir la relación entre judíos y gentiles. Por ejemplo, coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El siguiente tema clave, mis hermanos, es el misterio comprende responsabilidad. Y aquí vamos a ver 4 responsabilidades que tienen los cristianos a causa del misterio de Cristo. La primera es la responsabilidad de la mayordomía de la gracia de Dios, también la de un ministro, la responsabilidad de proclamar a Cristo y por último la responsabilidad de enseñar claramente. El siguiente tema clave es: el misterio expresa el propósito de Dios. Y aquí declaramos 2 propósitos del cumplimiento del misterio de Cristo. Por último, hermanos, en la lección 6.4, que se titula oración y doxología, aquí estaremos viendo las cosas por las cuales Pablo oró, entre ellas para que los creyentes sean fortalecidos, para que Cristo habitara por la fe en sus corazones, para un conocimiento más profundo del amor de Cristo y para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Otro de los puntos claves de esta lección es que Dios provee en Cristo más de lo que podemos nosotros imaginar. Y aquí vamos a describir la adoración de Pablo al final de la primera mitad de Efesios también. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 6. Lo que Dios logró por medio de Cristo. Esta enseñanza va a estar en base de Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios 2:1 hasta el 3:21. Lo recomendable, como le he dicho antes, es que se tome un tiempecito para leer esa porción bíblica, y también conforme vamos a través de cada una de las lecciones y puntos claves, pues le voy a ir nombrando ahí los versículos que son la base de esa enseñanza. Comencemos con la lección 6.1, mis hermanos: el antes y después de aquellos que están en Cristo, la primera parte. Y esto tiene base bíblica en Efesios 2, del 1 hasta el 10. Comienza la lección con una pregunta. El primero nos dice: cuando el concepto que una persona tiene de sí misma ha sido distorsionado o destruido, ¿cómo puede ayudarlas a recuperar su autoestima? ¿Cómo ayudaría usted a una persona que lucha con la culpabilidad? ¿Cómo ayudaría usted a una persona con complejo de inferioridad a desarrollar confianza en sí misma? Pablo nos demuestra un proceso eficaz de restaurar concepto de sí mismo de una persona con las grandes verdades del Evangelio. Era un proceso que trató en forma real con el pasado de las personas, al reconocer el poder de la gracia de Dios que transforma vidas y el establecer la confianza y esperanza acerca del futuro. El proceso comprendía salvación por gracia a través de la fe. Pablo quería que los creyentes recordaran lo que les sucedió cuando vinieron a Cristo. Estas mismas verdades obran en el día de hoy. La buena noticia es que Dios imparte salvación y cambia completamente la vida de las personas hoy por la gracia a través de la fe. El primer punto clave se titula Antes de la salvación. Nuestra situación era desesperada. Aquí vamos a tomar como base Efesios 2, versículo 1 hasta el 3. Fundamental:
a cualquier cambio duradero del concepto que tenemos de nosotros mismos. Es una evaluación realista de lo que sería nuestra condición espiritual sin Cristo, mis hermanos. Pablo escribe a los creyentes de la antigua Asia Menor y les recuerda que la manera antigua de vivir de ellos era una sin su Salvador. Lo que Pablo les dijo sigue siendo verdad para los cristianos hoy. Sin Cristo, nuestra situación era tan desesperante como la de ellos. Mire, vamos a analizar estos 4 aspectos de la condición humana sin Cristo. Primero, estábamos muertos en el pecado. Pablo describe el estilo de vida de una persona sin Cristo como pecadora. En Romanos, Pablo declara: porque la paga del pecado es muerte. Sin la salvación a través de Cristo, Pablo dice que estábamos muertos en pecado. El estado de todas las personas sin Cristo es de muerte espiritual, y el futuro muerte eterna es todo lo que la persona puede esperar. Sin Cristo estábamos perdidos. Las personas sin Cristo están perdidas, y según Pablo, ellos andaban siguiendo las corrientes de este mundo y a su líder espiritual, que es Satanás. Cuando estábamos sin Cristo, el mundo determinaba nuestros valores y establecía la agenda de nuestra vida. Detrás del sistema del mundo está el Dios de este mundo, quien es Satanás. Permitirle al mundo y al Dios de este mundo que establezcan la agenda de nuestra vida significa que estábamos realmente perdidos. Sin Cristo, hermano, también estábamos encaminados al juicio de Dios. Pablo dice que por naturaleza todos merecemos la ira de Dios. De modo interesante, él contrasta lo que merecemos con lo que recibimos por gracia, y en este caso es la salvación. Por último, hermano, sin Cristo estábamos fuera de control. Pablo describe la vida sin Cristo como una vida fuera de control. Es una vida que vive solamente para satisfacer nuestra ansiedad pecaminosa. Seguimos nuestros pensamientos pecaminosos y egoístas, y a causa de esto, un sentido de culpabilidad, distanciamiento y juicio inminente caracteriza nuestra vida. Alguien lo ha dicho de esta manera: estamos a merced del tirano yo y sus impulsos precipitados. A través de la historia pueden encontrarse individuos que, aunque son famosos y gozan de riqueza, manifiestan un intenso vacío y desesperación, mientras que por fuera muestran una vida despreocupada y complaciente. Estos individuos son la envidia de millares, pues a parecer tienen todo lo que uno podría desear. Sin embargo, por dentro son hombres y mujeres descontrolados, espiritualmente en bancarrota, y que manifiestan una deterioración en su salud mental y emocional. De estos individuos, pocos son los que con humildad y arrepentimiento buscan en Dios perdón y sanidad. Pero si lo hacen, encuentran plenitud absoluta y sentido a su existencia. El otro punto clave se titula: la gracia de Dios imparte salvación por la fe. Y para esto puede leer Efesios 2, versículos 5 y también versículos 8 al 9 de ese mismo capítulo. Algunas de las palabras más maravillosas en la Escritura se relacionan con el cuadro trágico de la condición humana. Así son las palabras que encontramos en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios. La buena noticia es que Dios ha intervenido cuando no había esperanza. Dios proveyó a través de Cristo salvación para el pecador y la humanidad perdida. Y en estos versículos Pablo proclama que Dios ofrece salvación por gracia a todo aquel que la recibe. Y este próximo punto clave nos enseña que la gracia de Dios imparte salvación. Lo primero que Pablo recuerda a los creyentes es de cómo la salvación había llegado a sus vidas. Salvación es un término amplio y completo dentro de la Biblia. En este contexto es equivalente a la palabra justificación que Pablo utiliza en la carta a los Romanos. Ella describe cómo Dios toma a los pecadores culpables y los declara justos debido a lo que Jesús ha hecho por ellos. Debido a la obra de Cristo, los pecadores culpables son absueltos. Pablo dice que esta salvación del pecado viene a través de la gracia de Dios, su gracia e inmerecido favor en Cristo. Y Dios da la salvación como un don a quienes lo reciben por fe, completamente aparte de cualquier cosa que hagamos para merecerla. El siguiente punto clave nos enseña que la gracia de Dios también sustenta la salvación. Y aunque estos versículos, que vienen siendo Efesios 2:5 y Efesios 2 del 8 al 9, son a menudo usados para guiar a las personas a Cristo como Salvador, no es este su objetivo principal. El propósito de Pablo al escribir a los cristianos en el área de Éfeso era el recordarles de la salvación que ya tenían en Cristo. De hecho, así como el tiempo del verbo griego usado aquí indica, se les escribió para recordarles sobre cómo permanecer salvos. El verbo griego que traduce salvos en los versículos 5 y 8 es realmente un partícipo pasivo perfecto. Un intento de reproducir esto sería algo más o menos así: por gracia
Usted permanece al presente como alguien habiendo sido salvo. En otras palabras, si ellos eran salvos en el momento que Pablo les escribió, era debido a la gracia de Dios en el pasado, la gracia continua de Dios y la gracia de Dios al presente. La salvación había venido al principio por gracia a través de la fe. Esa salvación estaba siendo sustentada por la gracia. La salvación es por gracia, no por obras, desde el principio hasta el final. Durante una conferencia británica sobre religiones comparadas, expertos de alrededor del mundo debatían si alguna creencia era particular solo del cristianismo y empezaron a eliminar posibilidades. La encarnación. Otras religiones tienen diferentes versiones de dioses que aparecen en forma humana. ¿Qué tal la resurrección? Otra vez, otras religiones tenían relatos sobre volver de la muerte. Y el debate continuó durante algún tiempo hasta que C.S. Lewis entró a la sala. ¿De qué se trata este alboroto?, preguntó. Y en respuesta escuchó que sus colegas hablaban de cuál ha sido la contribución exclusiva del cristianismo entre las religiones mundiales. A lo que Lewis les respondió: oh, eso es fácil, es la gracia. Y el siguiente punto clave es: en la salvación nuestra vida es cambiada, y aquí es donde vamos a estar viendo 4 resultados en la vida de estar en Cristo. Pablo le recuerda a los creyentes de esas 4 cosas que resultan de la salvación que ellos disfrutan, y esto está en base de Efesios 2, versículo 4 al 7 y también el versículo 10. Lo primero de esos resultados es que tenemos vida. Pablo dice que aunque estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida cuando Él levantó a Jesús de la muerte. Puede ver eso en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Con la salvación o con Cristo viene el regalo de la vida eterna. Lo segundo es que tenemos esperanza. Pablo dice que somos resucitados con Cristo en Efesios 2:6, y debido a la resurrección de Cristo tenemos esperanza en esta vida, esperanza más allá de esta vida y esperanza más allá de la tumba. Tercero, tenemos una posición. Nos ha dado también una posición en Cristo. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6. Cristo no solo fue resucitado de la muerte, Él ha sido exaltado hasta la diestra del Padre en un lugar de autoridad y honor. Su posición está de alguna manera compartida con nosotros. Nosotros reinamos en vida. Cristo ha tomado su lugar a la diestra del Padre. Estamos sentados con Él ahora. Compartimos su victoria ahora. Y esto debería de ayudarnos a enfrentar los retos de la vida cotidiana y hacerlo con confianza y con esperanza, hermanos. Por último, tenemos propósito y tenemos potencial. Esto será enfatizado en 2 dimensiones, el presente y el futuro distante. Dios quiere hacernos una demostración de su gracia abundante y bondad en Cristo. Él quiere mostrarnos como ejemplo al universo en las épocas por venir, como un estudio de caso de lo que la gracia de Dios puede lograr en base a Efesios 2:7. Pero ahora en el presente, Pablo dice que nosotros somos hechura suya, o sea, de Dios, su creación artística, su obra de gracia, su arte, creados específicamente a través del nuevo nacimiento para hacer buenas obras en este mundo. El autor, pastor y ex ateo Lee Strobel dice lo siguiente: ¿cómo puedo decirle la diferencia que Dios ha hecho en mi vida? Cuando me convertí en seguidor de Jesús, mi hija Allison tenía 5 años de edad. Durante esos 5 años, todo lo que ella había conocido era un papá profano y airado. Recuerdo un día llegar a casa y pateé la pared de la sala, le hice un hueco solamente porque estaba enojado con la vida. Me avergüenza pensar en esos tiempos cuando Allison se escondía en su cuarto para huir de mí. 5 meses después de dar mi vida a Jesucristo, esta pequeñita fue donde mi esposa y le dijo: mamá, quiero que Dios haga por mí lo que ha hecho por papá, a la edad de 5 años. ¿Qué es lo que ella estaba diciendo? Ella nunca había estudiado las evidencias arqueológicas en cuanto a la verdad de la Biblia. Todo lo que ella sabía era que su papá era una persona difícil de convivir, pero cada vez más su papá estaba comportándose de otra manera. Y si eso es lo que Dios hace con las personas, entonces eso era lo que ella quería. A la edad de 5 años, ella dio su vida a Jesús. Dios cambió mi familia, mi mundo y mi eternidad. ¿Cómo está el concepto espiritual que usted tiene de sí mismo, hermano? ¿Ha sido usted superado por la culpabilidad? ¿Está luchando con sentimientos de inferioridad por las experiencias dramáticas de otros? ¿Parecen ellos más espirituales que usted? ¿Han tratado otras personas de imponer demandas legalistas sobre usted y limitar su caminar con Jesús al cumplimiento de una serie de reglas? Este pasaje le dirige a mirar a Jesús, a pensar en la maravillosa salvación que Él ha proporcionado por su gracia a través de la fe, a reflexionar sobre quién es usted y lo que tiene en Cristo. Recuerde, no merecíamos nuestra salvación. Nosotros no la recibimos debido a nuestras buenas obras. Mejor dicho, nuestra posición en Dios viene por fe.
viene por la gracia de Dios y es sustentada por la gracia de Dios desde el principio hasta el final. Con esto llegamos al final de la lección 6.1, el antes y después de aquellos que están en Cristo. La primera parte, esto es un buen momento para pausar si necesita una pausa. De otra manera vamos a continuar con la lección 6.2, el antes y después de aquellos que están en Cristo. Segunda parte, y esta tiene su fundamento bíblico o base bíblica en Efesios 2. Vamos a estar analizando versículo 11 hasta el versículo 22. Y desde que han existido las naciones en la tierra, han existido también enemistades entre varios grupos. Piense en las cosas que dividen a las personas. Mire, lugar de nacimiento, género, raza, trasfondo religioso, política, educación, estado civil, lugar de residencia, dinero y opiniones. En Cristo Jesús las cosas son diferentes. Pablo declara lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El primer tema clave de esta parte de esta lección es la reconciliación. Y vamos a definir la reconciliación. Este es el tema principal y unificador que encontramos en el segundo capítulo de Efesios. La reconciliación junta dos partes que están de alguna manera divididas. Primero, es Cristo juntando a Dios y a la humanidad por medio de la salvación. Pero también incluye la reconciliación entre individuos y grupos de personas como resultado del Evangelio, hermanos. El énfasis que encontramos en los versículos 1 al 10 está en cómo Cristo reconcilia a las personas con Dios. Y aquí en el versículo 11 al 22, de nuevo de Efesios 2, se recalca cómo Dios reconcilia a las personas unas con otras por medio de Cristo. Estamos unidos en Cristo. La buena noticia de este pasaje es que cualquier persona en la tierra puede ser reconciliada a través de Cristo, aceptada por Dios y ser parte de su pueblo escogido. Qué mensaje tan importante en un mundo desgarrado por la lucha racial y étnica, ¿verdad? El siguiente punto clave dice: sin Cristo experimentamos las consecuencias del distanciamiento. Esto en base de Efesios 2, 11 al 12. Pablo desafía a los cristianos del Valle del Ico a recordar 5 cosas acerca de la condición de la vida de ellos antes de conocer a Cristo. Y ellas pueden ser catalogadas bajo la palabra sin. Mire, la primera de esas cosas es: sin Cristo no tenían un Salvador, no tenían un Mesías o Salvador que les diera esperanza. Estaban separados de Cristo y estaban destinados al juicio. Y esto es cierto para toda persona antes de venir a Cristo. Ellos estaban sin ciudadanía, alejados de la ciudadanía de Israel. Las personas a las que Pablo se dirigió eran en su mayoría gentiles de nacimiento y no tenían ninguno de los derechos de la ciudadanía espiritual que Israel disfrutaba como el pueblo de Dios. Eran llamados incircuncisos por aquellos que se hacían llamar de la circuncisión. Usted casi puede escuchar el desprecio en la voz de un orgulloso hijo de Abraham cuando decían esas palabras. Ellos estaban sin pacto, ajenos a los pactos de la promesa. Estos gentiles no tenían ningún derecho a ningún beneficio de la comunidad del pacto. Los judíos los miraban como extranjeros y no tenían derecho a las promesas del pacto. Se encontraban sin identidad, sin esperanza. Sin Cristo, sin ciudadanía y sin el pacto de Dios estaban desprovistos de esperanza. Su desesperanza no era simplemente porque no compartían la esperanza de Israel, sino que también porque no compartían la resurrección que viene a través de Cristo. Sin el Dios de esperanza, no hay esperanza verdadera en este mundo. También ellos estaban sin el Dios viviente, sin Dios en el mundo. Estos gentiles tenían muchos dioses, pero estaban sin el verdadero y único Dios, el Dios viviente. Y no era que Dios no tenía nada que ver con ellos. Su condición fue acusada por sus propios pecados, así como es cierto con todos nosotros. Imagine ser un refugiado de otro país, hermano. Después de sobrevivir su vuelo, usted aterriza, destituido y sin alojamiento, al borde de lo que usted espera será su nueva patria. Nadie está presente para darle la bienvenida. Y usted no puede hablar el idioma, no tiene amigos y solo un poco de dinero que no sabe cómo usarlo. Usted no es un ciudadano y no tiene derechos legales. Se siente solitario, temeroso, desconcertado y desarraigado. Esto se parece mucho a la condición espiritual de las personas que están sin Cristo. Recuerde que la situación que Pablo describe para estas personas es verdadera para la mayoría de nosotros. Como gentiles, necesitamos un acto de Dios para ser incluidos en la maravillosa reconciliación de Dios. El hecho triste, ya sea que seamos judíos o gentiles, es que todos somos pecadores y necesitamos la reconciliación en Cristo. El siguiente punto clave de esta lección nos enseña que Cristo mismo nos reconcilió en base de Efesios 2, 14 al 18. Las palabras pero ahora que encontramos en el versículo 2:13 señalan 4 cosas que Cristo ha llevado a cabo a nuestro favor. Primero nos enseñan que Cristo nos ha acercado
en base de Efesios 2.13. Estas palabras son expresiones hebreas usadas por judíos del mundo antiguo para poder describir la distancia relativa desde Jerusalén hasta el lugar donde la persona residía. Pablo presenta el hecho de que Dios obró a través de lo que Cristo hizo en la cruz para traernos cerca de Él. En los versículos 14 y 15 de Efesios 2 nos muestra que Cristo trajo paz. Donde no había paz, Jesús la trajo. Las palabras en sí mismo están dadas de cierta manera en el griego para aclarar que la reconciliación fue dada por la iniciativa y actividad de Jesús a través de su muerte en su carne. Josefo, quien fuera un historiador judío, describe una barrera en el templo de Jerusalén que separaba el atrio de los gentiles del templo mismo. A lo largo de esta barrera había señales que decían: ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el santuario y el recinto. Cualquiera que sea sorprendido haciendo esto será culpable de muerte. Cuando Jerusalén fue destruida por Tito en el año 70 después de Cristo, esa pared fue derribada. Pablo enseña aquí la pared intermedia de separación en el versículo 14. Fue realmente derribada mucho antes por Cristo a través de su muerte. En Efesios 2, 15 al 17 podemos ver que Cristo trajo unidad. Jesús trajo unidad entre judíos y entre gentiles. Él trajo a existencia una nueva clase de personas, no judío ni gentil, sino un cristiano. La reconciliación se dio a través de su cuerpo dado en sacrificio a favor de estos dos grupos. Él nos juntó. Él es el Salvador del mundo. Por lo tanto, la paz a través de Cristo puede ser proclamada a todos, tanto a judíos como a gentiles. Todos somos uno en Cristo. Y por último, en Efesios 2.18 podemos ver que Él nos proveyó entrada. Finalmente Jesús nos dio tanto a judíos como a gentiles entrada a la presencia de su Padre por el Espíritu Santo. ¿Cómo ha llevado a cabo Cristo la reconciliación, hermanos? Note el número de frases que Pablo usa para enseñar cómo Cristo ha llevado a cabo nuestra reconciliación. Pablo Él lo hizo por la sangre de Cristo, utilizó también en su carne, utilizó en sí mismo, mediante la cruz y por último por medio de Él. ¡Qué maravilloso Salvador! Él ha llevado a cabo lo que las guerras, tratados de paz y alianzas a través de los tiempos han fallado en hacer. Él juntó a las personas del mundo, tanto judíos y gentiles, en sí mismo. En el año 1987, una bomba puesta por el ejército republicano irlandés explotó al oeste de la ciudad de Belfast. 11 personas murieron y 63 personas resultaron heridas. Gordon Wilson, quien era un comerciante de ropa y devoto metodista, quedó sepultado juntamente con su hija de 20 años de edad, bajo 5 pies de concreto y de ladrillo. «Papi, te amo mucho», fueron las últimas palabras de Marie mientras aferraba la mano de su padre. Más tarde, desde la cama de un hospital, Wilson dijo: «He perdido a mi hija, pero no guardaré ningún rencor. Oraré cada noche para que Dios los perdone». Una vez recuperado, Wilson hizo una campaña de reconciliación. Él se reunió personalmente con miembros del ejército republicano irlandés y los perdonó y les pidió que despusieran sus armas. Cuando él murió en 1995, toda Irlanda y Gran Bretaña honraron a este sencillo ciudadano por su desacostumbrado perdón. Pensemos en por qué Cristo hizo lo que hizo. La reconciliación era su objetivo. Primero, la reconciliación de la humanidad con Dios y luego la reconciliación entre individuos y grupos de personas a través de Cristo. El propósito de Cristo era una nueva humanidad, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así leemos de Efesios 2, 15 al 16. El siguiente punto clave nos enseña que a través de Cristo experimentamos los beneficios de la reconciliación. Efesios 2.13 y Efesios 2.19 hasta el 22. ¿Cuáles son los resultados de la reconciliación que Cristo trajo, mi hermano? Ya no estamos excluidos del pacto, ya no estamos excluidos de las promesas o de la provisión de Dios. Juntos somos el pueblo de Dios. Y Pablo usa en este punto 3 diferentes analogías. La primera que usa es que somos conciudadanos en el reino de Dios. Pablo usó una metáfora política para que las personas puedan entender. Las personas que nacen y se crían en su país son ciudadanos de ese país y ellos pertenecen a ese país, así como todo aquel que nace allí. Los cristianos son conciudadanos con el pueblo de Dios de todas las épocas, tanto judíos y gentiles. La otra analogía que usa es que somos miembros de la familia de Dios. Pablo no empleó solo una analogía política, él usó la calidez y la proximidad de las relaciones familiares para darse a entender. Y aquí no existe distancia, somos familia. Y por último,
Él dijo que somos juntamente edificados para hacer un templo. Somos un lugar en el cual Dios mora por su Espíritu. Dos cosas pudieron venir a la mente de estos creyentes de Éfeso. Primero, podrían pensar en el templo enorme y opulento de Artemisa, desprovisto de la presencia del Dios vivo. Segundo, podrían pensar en el templo judío en Jerusalén. El punto de Pablo es contundente y revolucionario. El lugar donde habita Dios no estaba construido de mármol o argamasa, estaba siendo construido de piedras humanas, redimidas y reconciliadas que estaban en Cristo. La presencia de Dios es lo que constituye un templo, no una lujosa arquitectura o un ritual imponente. Alguien que había visitado las pequeñas reuniones de creyentes en todas partes de Éfeso y sus alrededores sabía que Dios había manifestado su presencia entre ellos. Estos creyentes, judíos y gentiles, eran juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, como leemos de Efesios 2:22. Imagínese tratar de hacer una llamada telefónica personal al presidente de su país. Lo más seguro es que su llamada no sea atendida. O imagínese ir a la puerta de la casa presidencial y armar un alboroto para que lo dejen entrar. Es posible que las personas de seguridad lo arrastren para retirarlo de ese lugar, pero alguien más grande que el presidente lo aceptará y le dejará entrar en su presencia como parte de su familia. Usted puede acudir a él en cualquier momento. Usted puede tocar y lo invitarán a pasar. Usted no será marginado. Él le hará un ciudadano. No será un forastero. Usted será un miembro de la familia de Dios. Dios ama a todo el mundo. Jesús murió por todos los pecadores y todo el pecado del ser humano. La reconciliación que ha provisto para nosotros es tanto vertical como horizontal. La reconciliación de Cristo lleva primero a aquellos que lo aceptan a una correcta comunión con Dios. Pero ella también reconcilia a las personas entre sí. Por lo tanto, no hay lugar para prejuicios racistas, culturales o de género entre los cristianos. Los sentimientos de superioridad hacia otras personas, sean por razones físicas, emocionales, intelectuales, sociales, nacionales, educacionales o financieras, son causadas por el orgullo, hermanos, por el pecado y el fracaso en entender la naturaleza de la gracia de Dios. Así como Dios es el supremo reconciliador, nosotros también deberíamos ser reconciliadores. Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y de esa manera llegamos al final de la lección 6.2, que se titula el antes y después de aquellos que están en Cristo, segunda parte. Si necesita una pausa, este sería un buen momento, mis hermanos. De otra manera, vamos a entrar a la lección 6.3, la revelación del misterio de Cristo en base de Efesios 3, del 1 al 13. El autor del libro comienza diciéndonos que disfruta leyendo una buena novela de misterio, una que mantenga su atención por el trama cautivador, que lo mantenga en suspenso hasta el final. Usted realmente nunca sabe cómo va a terminar algo así. Me cuesta dejar de leer un libro así, dice el autor. Eso es lo que tendemos a pensar acerca de un misterio. Es un enigma, un rompecabezas, un problema por resolver, algo que la gente descubre por su propio ingenuo. En cierto grado, lo descrito más arriba era la manera de pensar de las personas en el mundo grecorromano sobre el misterio. La palabra era bien conocida para las personas implicadas en las religiones de misterios de ese tiempo. Para ellos, la verdad religiosa, como el secreto de las edades o el misterio del cosmos, estaba disponible solo para unos pocos escogidos que se habían iniciado en las cosas profundas de su religión. Ellos tenían que trabajar muy duro para lograr este nivel de conocimiento. Sin embargo, el uso que Pablo dio a este término era diferente. Él usó la palabra misterio como cualquier persona de trasfondo judío la usaría. El concepto judío era que un misterio era en Efesios 3:9, era una verdad que estuvo una vez escondida, pero ahora es conocida. Era algo increíble, pero cierto. Era una verdad que se conocía por revelación. No podía ser descubierta por esfuerzo o ingenuo humano. Era un secreto abierto, y Pablo declara que Dios mismo había revelado este misterio en Cristo. Esto lo dice en Efesios 3:11, y que ahora estaba para ser proclamado a todas las naciones y todos los pueblos del mundo. El primer punto clave de esta lección es: el misterio ha sido revelado, en base de Efesios 3, del 1 al 5. La primera cosa que Pablo quería que los creyentes entendieran era el por qué él estaba en prisión y por qué les estaba escribiendo. Aunque él fue arrestado bajo cargos judíos, él no se consideraba un prisionero de los judíos. Aunque los romanos lo llevaron preso, él no se consideraba un prisionero romano. Y aunque él había apelado a César, él no estaba en la última instancia bajo la jurisdicción del César. Él estaba donde estaba debido a Jesucristo y estaba sirviendo a las necesidades de otros según el Señor le mandaba.
un enfoque ejemplar de las circunstancias difíciles. Pablo se consideraba a sí mismo como un mayordomo o administrador del misterio de Cristo, la revelación de Dios para toda la humanidad. Lo más maravilloso era que el misterio ya no estaba escondido. En el pasado, aunque se había revelado vislumbres de este a los patriarcas y profetas, el Espíritu Santo lo había revelado ahora en Cristo de un modo claro y maravilloso. La clave para una historia eficaz de misterio es la coordinación. Se debe establecer el escenario, presentar la trama, desarrollar los personajes, construir el suspenso y luego la revelación. La coordinación también era todo para la revelación del misterio de Dios. Dice la Escritura en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El siguiente punto clave nos enseña que ese misterio incluye a todas las naciones en base de Efesios 3:6. Y Pablo describe aquí en este versículo el contenido del misterio de Dios. Su descripción es en realidad un resumen o la repetición de la maravillosa verdad de Efesios 2, del 11 al 22. Pablo dice que el misterio de Cristo es que los gentiles son bienvenidos en el cuerpo de Cristo juntamente con creyentes judíos. Y es fácil perder el significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento que traducimos como gentiles. Literalmente quiere decir las naciones o los pueblos del mundo. Pablo sería el primero en reconocer y reafirmar el plan histórico y presente de Dios para Israel, que claramente se señala en la Biblia. Él lo hace en Romanos en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Pero también sostiene apasionadamente que el misterio de Dios, el maravilloso plan redentor de Dios, incluye las naciones, independientemente de raza, cultura, género, condición de vida. De hecho, las personas de todas las naciones del mundo, personas llamadas y redimidas por la gracia de Dios, son incluidas de igual a igual con los creyentes judíos como el pueblo escogido de Dios. Dios no hace distinción entre creyentes judíos y gentiles. De hecho, las palabras que Pablo usa para describir la relación de los creyentes con Cristo enfatizan el compañerismo de esta relación. Cada palabra es una composición creada con una preposición griega que significa juntamente. Pablo proclamó que los creyentes judíos y creyentes gentiles eran, primero utiliza coherederos con Israel. Lo que nos dice es que las promesas del pacto hechas a Abraham, Isaac y Jacob son confirmadas y pasadas a todos quienes poseen la fe de Abraham. Nosotros participamos de esas promesas debido a Jesucristo. También Pablo dice que somos miembros del mismo cuerpo. Y cuán maravillosa es que la reconciliación de Cristo nos hace miembros de un cuerpo con el increíble privilegio y responsabilidad de ser llamados un cuerpo en Cristo. Qué maravilloso que Dios tome la diversidad que componen el cuerpo en Cristo y trae la unidad en Cristo, tanto personal como colectiva. Pablo también dice que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo escribió en 2 de Timoteo 1:1 acerca de la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Dios cumple esas promesas independientemente de la raza, la cultura, el género, la edad o cualquier otro factor que divide a las personas. Todas las promesas de Dios encuentran un sí en Cristo. Otra de las cosas que nos comparte el autor es que tuvieron el privilegio de adoptar a 3 niños indígenas americanos como suyos. Y ciertamente, dice él que no somos padres perfectos, pero cuando decidimos adoptarlos, acordamos que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para tratarlos como nuestros. Ellos son parte de nuestra familia, tanto como lo es nuestra propia hija. Los incluimos igualmente en nuestra herencia. Les amamos mucho y les recibimos como nuestros hijos en toda la extensión de la palabra. Y tal vez de una manera pequeña hemos sido capaces de reflejar ese misterio de Cristo del cual nos habla Efesios 3:6. El siguiente punto clave nos enseña que el misterio comprende responsabilidades. Efesios 3, versículo 2, también Efesios 3, desde el 7 hasta el 9. Pablo aquí reconoce los beneficios que vinieron a todas las naciones, a todos los pueblos del mundo, porque Dios ha revelado el misterio de Cristo y lo produjo a través del sacrificio de Cristo. Pero también él reconoció que el misterio comprende responsabilidades y él identifica por lo menos 4 áreas de responsabilidad. La primera de ellas es la responsabilidad de la mayordomía de la gracia de Dios, Efesios 3:2. En este versículo Pablo dijo: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra usada aquí se relaciona con la responsabilidad administrativa dada a una persona asignada para manejar las finanzas y asuntos de una familia, como un administrador. Pablo consideraba el Evangelio como la gracia de Dios extendida al mundo
La responsabilidad de Pablo era la de un administrador. La otra responsabilidad es la responsabilidad de un ministro. Entonces Pablo adopta una de las palabras favoritas para describir el servicio cristiano, que es ministro, de la palabra griega diáconos, que significa siervo o a veces el que sirve a las mesas. Desde la perspectiva de Pablo, ser un ministro del evangelio era mayor honor que uno se podía imaginar, una bendición no merecida, y él creyó que ser un siervo del Señor se podría llevar a cabo solo según la operación de su poder. La otra responsabilidad es la de proclamar a Cristo en base de Efesios 3:8. Y qué privilegio tan maravilloso y no merecido es el proclamar las inescrutables riquezas de Cristo al mundo. La palabra que Pablo usa aquí es la que se encuentra en la Septuaginta para describir lo inescrutable de los caminos de Dios. Esto describe las riquezas ilimitadas que se hallan en Cristo, y aquel que una vez había perseguido brutalmente a la iglesia, ahora se encontraba proclamando el evangelio. ¡Qué gracia! ¡Qué responsabilidad! Y la última responsabilidad es la de enseñar claramente. Esto nos lo muestra Efesios 3:9. Pablo aquí enfatiza la importancia del ministerio de la enseñanza. Él vio como su propia responsabilidad el alcanzar a todos, lo que Dios le había revelado y provisto para toda la humanidad por medio del Evangelio. Aquellos involucrados en el ministerio de la enseñanza entenderán el gozo que produce ayudar a las personas a entender lo que Dios ha provisto en Cristo. De hecho, este fue el tema de la oración apostólica de Pablo, de la cual leíamos en base de Efesios 1:17 al 19. El misionero David Grant cuenta la siguiente historia. Mi padre fue un magnífico proveedor. Él procuró que tuviéramos todo lo que realmente necesitábamos, pero nosotros teníamos responsabilidades. Cuando papá tenía que salir, nos dejaba una lista de cosas por hacer. Cuando regresaba, él esperaba que hubiésemos cumplido con todo lo que nos dejó en la lista. Un día de estos, nuestro generoso y amoroso Señor va a regresar. ¿Habremos cumplido con lo que Él nos ha encomendado? El siguiente punto clave nos enseña que el misterio expresa el propósito de Dios. Esto en base de Efesios 3, del 10 al 13. Y este maravilloso misterio de Cristo tiene tanto como un propósito grandioso como práctico. Primero, Pablo dice que Dios quería dar a conocer su sabiduría multiforme a través de la iglesia. Y él quiso exponer a los redimidos de todas las naciones como una demostración de lo que la gracia de Dios en Cristo puede lograr. Segundo, había un propósito muy práctico en el misterio de Cristo que se cumplía en la oración. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo del templo, una vez al año con sacrificio de sangre. Acercarse en cualquier otro tiempo significaba la muerte. Pero ahora Pablo declara que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sin tener en cuenta nuestro trasfondo, nuestra posición en la vida, nuestro género o color, podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de Cristo en la oración. Qué momento tan emocionante experimenté, dice aquí el autor, en la celebración 2000 en Indianápolis, mientras personas redimidas de casi cada nación de la tierra hacían fila para entrar a este enorme estadio. Igual de emocionante fue el momento cuando las voces de creyentes de todas partes del mundo se elevaron a un coro poderoso de oración ferviente. Escenas como esta se han repetido durante los años. En cada caso, las personas participantes han sido conmovidas por estas experiencias. Estas escenas no serán nada comparadas con la escena en el cielo cuando los redimidos de toda nación, tribu, pueblo y lengua estén delante del trono del Cordero y levanten sus voces en adoración. ¡Qué noticia maravillosa! Pablo lo llama un misterio, una verdad una vez escondida, pero ahora abiertamente revelada. La buena noticia de este misterio es que usted está incluido, yo estoy incluido, todos los que creemos estamos incluidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por último, Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A través del Evangelio, hermanos, Dios ha creado una nueva clase de humanidad, no judía o gentil, sino cristiana. ¿Se ha hecho usted parte de la familia de Dios a través de la fe en Cristo? Usted puede hacerlo ahora mismo.
Y con esto llegamos al final de la lección 6.3, la revelación del misterio de Cristo, en base de Efesios 3, del 1 al 13. Si necesita una pausa, hermano, este sería un buen momento para pausar. De otra forma, vamos a ir cerrando el capítulo con la lección 6.4, oración y doxología, en base de Efesios capítulo 3, de los versículos 14 hasta el 21. Y empezamos la lección con una pregunta: ¿ha sido interrumpido usted alguna vez? ¿Y cómo reacciona a eso? ¿Es un momento de frustración o es un acontecimiento bienvenido? Parece como si la oración de Pablo se reanuda después de una larga interrupción. Interrupción que estuvimos analizando, que abarcó desde el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, hasta el capítulo 3, versículo 14. Él empezó su oración apostólica en el capítulo 1 con estas palabras. Se recordará usted Efesios 1, 15 al 23, donde empezaba: por esta causa también yo. Él oró que el Padre diera a los cristianos de Éfeso un espíritu de sabiduría y también de revelación para que conozcan lo que Él ha hecho en Cristo en una forma más profunda, personal y exacta. Él quería que ellos conocieran la esperanza a la que habían sido llamados a recibir, las riquezas de su herencia en Cristo y el increíblemente grande poder de Dios que estaba obrando en ellos. Pablo todavía se sentía en la obligación de recordar a los creyentes cómo eran antes de que se convirtieran a Cristo y cómo ha cambiado su vida después de conocerlo. Todo esto en el capítulo 2, versículo 1 al 22. Y luego parece que brevemente trató de continuar con la oración al inicio del capítulo 3, porque leemos ahí la frase: por esta causa yo, en el versículo 1, 3.1, pero empezó a explicar su administración del misterio de Cristo, que todas las personas del mundo, sin importar su trasfondo, raza, cultura, género o condición de vida, podían ser incluidas en la familia de Cristo. Esto en el capítulo 3, verso 2 hasta el verso 13. Y qué increíble digresión, qué interrupción inspiradora. Ahora por fin, al fin del capítulo 3, Pablo termina su oración que había empezado desde el capítulo 1. Fíjese en la frase reveladora: por esta causa, en Efesios 3:14. Este pasaje también funciona como un signo de exclamación al fin de la primera parte de esta epístola. En la primera parte, Pablo enfatizó la provisión de Dios en Cristo, que era la parte indicativa del tema. Recuerde, puede ver el capítulo 5, lección 1 para saber más de esto. Él recordó a los creyentes acerca de quiénes son y lo que tienen en Cristo. Les informa lo que Cristo ha llevado a cabo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará en sus vidas. Y Pablo sistemáticamente bombea en la conciencia espiritual de ellos un recordatorio de toda bendición espiritual que tienen en Cristo. La oración al final de la primera mitad de la epístola parece una fanfarria que termina el primer movimiento de una sinfonía espiritual que el apóstol escribe. El estruendo de trompetas, el sonido de los platillos, el redoble de tambores, todo se une en este punto. El siguiente punto clave de esta lección nos dice que los creyentes necesitan de todo lo que Dios provee en Cristo. Efesios 3 del 14 al 19. Y hasta ahora los creyentes efesios han sido despertados otra vez a la provisión que tienen en Cristo para vivir su vida cristiana. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por esta razón, Pablo puede doblar sus rodillas y derramar su corazón al Padre en intercesión. Él desea que estos creyentes entiendan lo que son y lo que tienen. El corazón de Pablo añora y ora específicamente por 4 cosas que todo creyente necesita. La primera de ellas, en base de Efesios 3:16, es que para que los creyentes sean fortalecidos en su interior por el Espíritu Santo. Los cristianos de Éfeso y sus alrededores se enfrentaban a circunstancias que profundamente probaban su fe. Ellos luchaban con adversarios espirituales cuya táctica debilitó su fuerza espiritual. Ellos necesitaban suficiente fuerza interna para resistir las presiones que enfrentaban. Y Pablo oró precisamente por eso. La palabra fortalecíos que se usa aquí es opuesta a la palabra desmayéis, que se usa en el versículo 13. Y esto es precisamente lo que el cristiano de hoy necesita para vencer: la investidura de poder del Espíritu Santo. Pablo también ora para que Cristo habitara por la fe en los corazones de ellos. Esto lo vemos en Efesios 3:17. Aquí Pablo oró que Cristo habitara más y más en el corazón de los creyentes. Este es el resultado natural de la morada del Espíritu Santo en el creyente, y de hecho es facilitado por el Espíritu. Esta realidad de Cristo habitando en el creyente, que es una conciencia creciente de la presencia de Cristo, es facilitada por el Espíritu Santo y sostenida por la fe. Pablo ora también para un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 3:17 al 19.
Pablo estaba convencido de que una de las mayores necesidades en la vida de los creyentes era la conciencia constante y el darse cuenta en forma creciente de cuánto Dios los ama. Él ora que las raíces de su vida espiritual se arraiguen profundamente en el amor de Dios. También ora por el crecimiento en la comprensión de este amor. La terminología que usa Pablo crea una paradoja impresionante: conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él reconoce que la vida cristiana debe ser un descubrimiento en curso, cada vez más profundo del amor de Dios. Es teológica y objetivamente preciso declarar: usted no alcanza a comprender cuánto Dios le ama. Aún así necesitamos volvernos cada vez más conscientes cada día de este amor. Y lo último por lo cual Pablo ora es para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esto en Efesios 3:19. Pablo resume todo en su oración: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto no significa que el ser llenos disminuye la plenitud de Dios de ninguna manera. Su plenitud es inagotable y sin fin. Tampoco significa que el ser llenos de su plenitud nos hace pequeños dioses. Simplemente significa que Dios en Cristo nos ha provisto los recursos divinos para vivir la vida cristiana. Recuerdo que alguien me contó, dice aquí el autor del libro, que visitó a un padre de familia ya anciano y descubrió, para su sorpresa, que esta persona vivía como un indigente. Los armarios estaban llenos de ropa vieja, la despensa y el refrigerador vacíos, la casa estaba en mal estado. Él no había visitado un doctor por falta de dinero. Sin embargo, al examinar sus finanzas revelaba algo diferente. La amorosa cónyuge ya fallecida de esta persona había provisto lo suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Esta persona no sabía lo que estaba disponible para ella. De igual manera pasa con aquellos que tienen una herencia en Cristo. Necesitamos todo lo que Dios nos da. Y aquí Pablo ora: Padre, ayúdales a darse cuenta y a reclamar quiénes son y lo que tienen en Cristo. El último punto clave nos enseña que Dios provee en Cristo más de lo que podemos imaginar. Esto en base de Efesios 3, 20 y 21. Y el corazón de Pablo parece rebosar mientras repasa las bendiciones espirituales al alcance de los creyentes. Dios ha provisto en su Hijo más de lo que podemos nosotros imaginar. Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Como resultado, Pablo desbordó en adoración. Alguien que ha escrito bastante sabe lo que es tener una idea o un concepto tan grandioso que es difícil expresarlo en palabras. Busca en su vocabulario las palabras correctas. Busca palabras sinónimas y relacionadas. Habla con colegas confiables acerca de la fraseología. La meta es encontrar el concepto que haga justicia. Ese era el reto que Pablo estaba enfrentando. Su único recurso era usar muchos superlativos o palabras extremas, frases e imágenes en un intento por describir la recompensa espiritual disponible en Cristo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo y el resultado es una de las expresiones más majestuosas, magníficas, sobrecogedoras de adoración en la Biblia. Y esa expresión responde a las tres siguientes preguntas. ¿Qué es capaz de hacer Dios? Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo a Efesios 3:20. Estamos acostumbrados a esperar más de lo que nos atrevemos a pedir. Nuestros sueños sobrepasan nuestros recursos. Pero aquí ese concepto es invertido. Nuestra imaginación o sueños no pueden sobrepasar las provisiones de Dios en Cristo. También nos responde cómo es Dios capaz de hacerlo. Dios es capaz de llevar a cabo todo esto según el poder que actúa en nosotros. El resto del versículo 20 de Efesios 3 es el mismo poder que Pablo dijo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que causó la ascensión, que condujo a la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, y el mismo poder por el cual Él gobierna y sostiene todo. Un poder increíble para la vida cotidiana está obrando aún en el más sencillo creyente en Cristo. Y por último responde por qué Dios debe ser glorificado. La Biblia captura el carácter y espíritu de la adoración de Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice el versículo 21. ¿Ha descubierto usted a Jesús? ¿Ha experimentado la vida abundante en Cristo? ¿Ha comprendido las posibilidades de lo que Dios puede hacer en su vida? ¿Ha comenzado a imaginar las grandes cosas que Dios es capaz de hacer dentro y a través de su iglesia por medio del Espíritu Santo? Que se ha dicho otra vez con un énfasis inspirador, mi hermano. Él es capaz. Y de esa forma llegamos al final de la lección 6.4, oración y doxología, en base de Efesios 3, 14 al 21. Y también pues estamos dando fin a todo este capítulo 6. Capítulo 6
titulado Lo que Dios logró por medio de Cristo. Todo este capítulo 6 se basó en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 21. Hubo 4 diferentes lecciones que estuvimos analizando. La primera de ellas era la primera parte, el antes y después de aquellos que están en Cristo, primera parte. Comenzábamos analizando cómo es la vida humana antes de haber conocido al Señor. Estábamos perdidos, estábamos muertos, estábamos fuera de control. También estuvimos viendo cómo la gracia de Dios imparte salvación por la fe y el resultado de haber recibido esa salvación. Algunas de las cosas que veíamos es que tenemos vida, esperanza, tenemos una posición. La lección 6.2 era la segunda parte de el antes y después de aquellos que están en Cristo. Aquí empezábamos a hablar acerca de la reconciliación. Describíamos la reconciliación y lo que ella incluye en base de lo que Pablo escribía en Efesios. Veíamos que sin Cristo experimentamos las consecuencias del distanciamiento y analizábamos 5 condiciones espirituales que se identifican en lo que Pablo escribía. Sin Cristo no teníamos un Salvador, no teníamos ciudadanía, por mencionar algunas de las cosas que ya estudiamos. Otro de los temas claves nos mostraba que Cristo mismo nos reconcilió. Y veíamos 4 cosas que Él logró a través de esa reconciliación. Él nos acercó, Él nos trajo paz, Él nos trajo unidad y Él nos proveyó también la entrada. El siguiente punto clave, aprendíamos que a través de Cristo experimentamos los beneficios de esa reconciliación. Y hubo 3 analogías que Pablo utilizó para describir los resultados. Él hablaba de ser con ciudadanos, Él hablaba de ser miembros de la familia y también que juntamente éramos edificados para ser un templo. La lección 6.3 titulada La revelación del misterio de Cristo. Estábamos contrastando el misterio como lo veían los grecorromanos y también como lo veían los judíos. El primer tema principal nos enseñaba que el misterio había sido revelado. También veíamos que el misterio incluía a todas las naciones. Se empezaron a ver las palabras que utilizó Pablo para hablar de la relación entre judíos y gentiles. Mencionaba que eran coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo, por mencionar algunas de esas cosas que ya vimos. Veíamos que el misterio comprende responsabilidades y veíamos 4 responsabilidades que tienen los cristianos a causa del misterio de Cristo. La mayordomía es una de las responsabilidades, la responsabilidad de un ministro, la responsabilidad de proclamar a Cristo, por mencionar algunas de ellas también. Y cerrábamos esa lección analizando o aprendiendo que el misterio expresa el propósito de Dios. Y en esta última lección 6.4, aquí analizábamos la oración y doxología. Aquí analizábamos las 4 cosas por las que Pablo oró para que recibieran los cristianos de Éfeso y sus alrededores. Entre ellas pues estaba para que Cristo habitara por la fe en los corazones de ellos, para un conocimiento más profundo del amor de Cristo, por mencionar algunas de las que ya estudiamos. Y por último, cerrábamos viendo que Dios provee en Cristo más de lo que podemos imaginar. Eso fue todo lo del capítulo 6. Dios les bendiga.